Muy bien, y vamos a la entrevista porque el tema del día hoy, evidentemente, es lo que está en juego en la Corte Constitucional. Hay una pelea dura entre, digamos, dos fuerzas, ¿no? La fuerza que lleva adelante la elección, la propuesta de llevar a la elección a Carlos Camargo, y la otra de llevar a la doctora Patricia Balanta. Las fuerzas, ¿no? Cambio Radical, Centro Democrático, los conservadores, algo de los liberales y las disidencias de los liberales de Cambio Radical, de la U y sobre todo del gobierno que están con Patricia Balanta. Vamos a analizar este tema. Está con nosotros el exmagistrado precisamente de la Corte, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Jaime, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Muy buenos días y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿por qué esta elección es tan importante? ¿Qué es lo que está en juego con la elección de este nuevo magistrado o magistrada? La Corte Constitucional es un organismo judicial que toma unas decisiones muy importantes desde el punto de vista social y político. Por ejemplo, la exequibilidad de todas las leyes. Entonces, todas las leyes que interesan al gobierno en un momento dado pueden pasar por el tamiz de la Corte Constitucional a ver si pasan ese examen. Pero también, por ejemplo, si el presidente llega a declarar estados de emergencia por orden público, por problemas económicos, ecológicos, sociales, esos decretos tienen control automático en la Corte Constitucional. Una reforma tributaria puede ser demandada ante la Corte Constitucional. Ya vimos cómo la primera reforma constitucional del presidente Petro se cayó gran parte del contenido de esa reforma en la Corte Constitucional. Entonces, digamos, la Corte Constitucional, en un sentido amplio, es el juez del Congreso. Examina que lo que el Congreso haga esté de acuerdo con la Constitución. Y también es juez del presidente, porque aunque cuando él actúa como autoridad administrativa, el control lo tiene el Consejo de Estado, cuando el presidente actúa como autoridad legislativa, decretos de estado de conmoción interior, etcétera, ahí el control es de la Corte Constitucional. Entonces, aquí un gobierno tiene demasiado interés en tener una corte, digámosla entre comillas, amiga, para que lo trate bien con toda su producción, no solamente los proyectos de ley del Congreso que le interesan al gobierno, sino también decretos del gobierno que tienen fuerza de ley. Doctora Arrubla, teniendo en cuenta la gravedad de lo que usted nos plantea, ¿qué riesgos, qué inconveniencias, qué inconvenientes trae el hecho de que la mayoría de los magistrados sean de la línea del Ejecutivo y que una buena porción de los mismos hayan sido elegidos por el mismo jefe de Estado, como este caso eventualmente? A ver, aquí hay un problema que lo es y no lo es. ¿Por qué el Consejo de Estado y la Corte Suprema se eligen por cooptación? Se dice que es buscando la autonomía y la independencia. Entonces hay unas listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura y son las mismas corporaciones las que con esas listas llenan sus vacantes. ¿Por qué la Corte Constitucional se elige distinto? La elige el Senado. De ternas, ¿qué pasa? Son 9 magistrados. 3 los terna el presidente de la República. 3 la Corte Suprema y 3 el Consejo de Estado. Mire usted que al pasar por el Senado es innegable que van a tener un contacto con la clase política de la nación.
Pero es más, la coalición de gobierno va a tener mucho que ver, porque va a elegir no solamente los que terna el presidente que ya van asegurados, sino también los que ternan la Corte y el Consejo de Estado, van en esa terna, van a pasar por la coalición de gobierno, que va a escoger el que consideren que es más afín al presidente de la República. Entonces miren ustedes, eh, ¿por qué esto? Desde la teoría dicen la Corte Constitucional debe tener en su interior la representación política que está en el Congreso, porque las decisiones, hay unas que son muy políticas. Una ley de aborto, por ejemplo, ¿está de acuerdo o no con la Constitución? Matrimonio entre parejas del mismo sexo, un tributo. Entonces, algunos defienden esa forma de elegir la Corte precisamente por el gran contenido político que tienen las decisiones del Congreso en materia legislativa. Otros se inclinan porque esto no está bien, que no quedó bien el diseño, porque siempre el presidente va a acomodar sus cuotas en la Corte Constitucional, el que sea. No me estoy refiriendo al actual. Todos tratan de tener una Corte Constitucional que les sea más favorable, más afín. Con muchas excepciones, porque en la Corte Constitucional han pasado grandes juristas, sí hay que reconocer que a veces es la coalición de gobierno la que sacrifica grandes juristas por buscar afines al gobierno. Claro. Una terna donde estaba Jaime Pidal Perdomo y no pasó. ¿Por qué? Porque la coalición de gobierno no prefirió inclinarse por alguien que, a pesar de no ser un jurista tan renombrado, era un buen jurista, pero era más afín a ellos. Entonces, mire que esto abre un debate en Colombia. Si sí estamos eligiendo la Corte Constitucional como se debe, o si otro debería ser el sistema. Alguna vez yo era secretario jurídico de la presidencia en el gobierno del doctor Pastrana y estábamos discutiendo una reforma que se le iba a hacer a la Constitución y nos visitaron los dignatarios de la Corte Constitucional, doctor Vladimiro Naranjo y otros más. Y nos pidieron, lo único que venimos a pedirlo es que no se cambie la forma como nos eligen. ¿Por qué? Porque es que el cargo del magistrado de la Constitución tiene que tener ese contacto con lo político. A mí me llamó bastante la atención esa reflexión que me hacía el doctor Vladimiro Naranjo en esa oportunidad. Lo que pasa es que en ciertas circunstancias esto se va al otro lado. Cuando eran gobiernos de un linaje, pues no les importaba cómo quedaban las cortes constitucionales. Pero ahora que está el país en esta efervescencia política, entonces Claro. mire toda la discusión que se armó el día de hoy, que el presidente quería controlarla, que qué iba a pasar, y se armó una cosa que va contra la majestad misma de la Corte, como ente administrador de justicia, que Y tiene sobre todo eso, el derecho a que el se le presidente consideren Gustavo, independientes. el presidente Gustavo Petro hoy lanza un trino en el cual evidentemente está abogando por la doctora Balanta. Se va muy duro en contra de sus enemigos políticos que tienen un candidato que es el doctor Camargo. En la historia reciente, doctora Rubla, ¿usted se acuerda de una participación tan directa de un presidente en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional? Tan de frente no me había tocado. Obviamente que hay que reconocer que todos los presidentes quieren que sus alfiles lleguen.
A mí me ternó el presidente Pastrana. El doctor Uribe ternó a sus secretarios jurídicos. El presidente Santos ternó a la doctora, a su secretaria jurídica de él. El mismo presidente Petro ternó a su secretario jurídico. Todos excelentes juristas, correcto. Pues tan buenos juristas son que eran secretarios jurídicos de la presidencia. Pero mire usted que ahora salió a la luz lo de la doctora Balanta, porque el presidente dicen que está a punto de obtener la mayoría en la Corte y le hacen sumas de cuáles son más de la línea de él y cuáles no, y que en este momento y grandes políticos sacan columnas diciendo no podemos permitir que esto suceda, porque pero es precisamente por la calentura democrática que está viviendo el país. Primera vez que un gobierno de izquierda estaba en la presidencia, porque no vamos a poner como gobierno de izquierda el de López Pumarejo, que era la Revolución en Marcha, aunque dicen que ese fue el primero, pero realmente este es el primero, y hay temor de que se quiera quedar allí. ¿Por qué? Porque sus mismos funcionarios lo han dicho. El señor Saad dijo que había que bregar a que el presidente quedara. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Entonces dicen, no, pues por una conmoción interior que alegue que no hay paz en Colombia y que hay que aplazar las elecciones. Entonces empiezan a decir, ¿y eso cómo lo va a hacer? Por un estado de conmoción interior, y eso tiene que pasar por la Corte. Entonces, mire, empiezan todas unas componendas que esto está estamos los juristas como viendo un circo, ¿no? Un espectáculo que no habíamos visto, como tú lo acabas de decir, desde hace... Doctora Rubla, ese no lo habíamos visto. Ese espectáculo que en el fondo, y usted toca el punto que es el de la reelección que tanto asusta a algún sector y que promueve, por ejemplo, el ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Que lo ha dicho públicamente. ¿Usted cree que esa es la mayor controversia en este momento, en esa elección de magistrado de la Corte, el de la reelección? A ver, perdóname, es que te estoy oyendo muy mal, Luis Carlos. Repíteme la última parte. Voy a replantear la pregunta. ¿Cree usted que el tema de reelección precisamente es el tema que calienta más esta elección de magistrado? Francamente, yo no creería. Porque mire, la reelección necesitaría una reforma especial. La primera reelección del doctor Uribe fue por una reforma a la Constitución, el articulito famoso que decía que no se podía, y la hizo el Congreso. La segunda la frenó la Corte diciendo que era sustituir la Constitución. Entonces quedó únicamente por una sola vez, la utilizó el doctor Santos, y apenas la utilizó, se reformó la Constitución y dijo que ya no la podía volver que ya no podía haber reelección y que no se podía volver a aprobar por el Congreso, sino tenía que ser por un mecanismo de participación ciudadana. Entonces yo no creo que en este momento el presidente tenga ni el tiempo ni la fuerza política para hacer todo esto que implicaría una reelección, reformar la Constitución para volver a implantar, así fuera por un solo periodo, la reelección. Entonces lo tendría que hacer de facto. Y si lo va a hacer de facto, cualquier vía, un decreto sería quedársela a la brava. Eso es una dictadura. Y para eso no necesita la Corte Constitucional para que lo avale. Pues doctora Rubla, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Qué conversación tan nutrida que nos explica la gravedad y la importancia por lo que estamos pasando. Es usted muy amable, muy gentil. Ha sido un gusto y un saludo muy cordial a todos. Gracias. Es el doctor Jaime Arrubla acá en Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.